Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. Cómo atraer el favor y la bendición de Dios. Honra y recompensa. Capítulo 14. Honra en el hogar. Los hijos. Después de 7 años de servicio en una iglesia local y casi 20 años de ministerio itinerante, he observado que la mayor necesidad de honra no está en la iglesia o en el lugar de trabajo, sino más bien en nuestro hogar. Lo cierto es que los marcos social, civil y eclesial se beneficiarían mucho si los padres y las madres fuesen un ejemplo de honra en sus hogares, porque eso no podría evitar salpicar a todos los que nos rodean. El poder de la palabra de un padre. En un capítulo anterior hablamos de la importancia de que los hijos honren a sus padres. Lo contrario es cierto también. Honrar es valorar. Si valoramos a nuestros hijos, los trataremos y hablaremos con ellos de tal manera que ellos prosperen en la vida. De vez en cuando oigo a los padres dirigirse a sus hijos de maneras tan degradantes que me da horror. Puede ser un padre que hable con dureza a su tierna hija, u otro que critique las destrezas de su hijo en un campo de juego. Puede que sea una madre quien actúa como si sus hijos fueran una vergüenza y los humille en público. La lista continúa. Cuando mi esposa era una adolescente, se desarrolló algo que podría haberse evitado con facilidad. Lisa era una activa joven y nunca se obsesionaba mucho con su peso. La pesaban en los campamentos de verano. Los exámenes físicos y cualquier aumento de peso era una función normal del crecimiento. Lisa hacía natación todo el año en 2 equipos y eso le permitía comer prácticamente lo que quisiera y cuando quisiera. Después se produjo una lesión que hizo que dejara de nadar durante su primer año de secundaria. Su nivel de actividad disminuyó, pero ella siguió consumiendo la misma cantidad de alimentos que comía cuando entrenaba. Un día, cuando regresó de la escuela, su padre la llamó. Él miró a Lisa de arriba a abajo con expresión de desaprobación y le dijo que se diera una vuelta. Cuando terminó su examen le dijo, «Vaya, esos pantalones sí que son ajustados. ¿Cuánto pesas?» Ella le dijo su peso en el campamento y él replicó, «No hay manera de que tengas ese peso. Al menos pesas alrededor de 135 libras, 60 kilos. Ve y pésate tú misma». Con un abrumador sentimiento de vergüenza y confusión, ella se dirigió a la báscula que había en el cuarto de sus padres. Lisa se sorprendió al descubrir que pesaba casi 140 libras, o sea, 64 kilos. Lisa le dijo a su padre cuánto pesaba y él le hizo saber en términos muy claros que sentía que era demasiado peso para ella, que eso no era atractivo y que los muchachos no le pedirían ninguna cita teniendo ese peso. Cuando la charla terminó, Lisa se fue a su cuarto, se desnudó y miró detenidamente su cuerpo. Por primera vez sintió odio hacia él. Desde ese momento en adelante, su peso se convirtió en una fuerza impulsora en su vida. Ella se volvió demasiado consciente de su tamaño y se consumía solo pensando sobre su peso. Procedió a reducir las porciones de sus platos y sus esfuerzos comenzaron a dar fruto. Los muchachos se fijaban en ella y a ella le encantaba esa atención. Por tanto, finalmente se desarrolló un paralelismo en su mente. Si estoy delgada, soy poderosa y merecedora de amor y atención. Y si estoy gorda, no lo soy. Esa mentalidad la situó en una espiral descendente, hasta que gradualmente se fue deteriorando en un estado de anorexia y bulimia. Lisa tenía una relación de amor y odio con la comida. Le encantaba comer, pero odiaba estar gorda. Recurrió a los laxantes y diuréticos para purgar su cuerpo, y en su primer año en la universidad, su cuerpo se había hecho adicto a ellos. Finalmente, le hicieron un chequeo en el hospital porque no había tenido movimiento intestinal durante más de un mes. A los 22 años de edad, Dios sanó a Lisa en todos los niveles y su poderoso testimonio sobre esto está en su libro No eres lo que pesas. Pero hay que preguntarse,
¿Cuánto de eso podría haberse evitado si su padre hubiera manejado la situación de Lisa de modo diferente? ¿Y si él hubiera escogido palabras de afirmación y aceptación en lugar de degradar su aspecto físico? ¿Y si él hubiera escogido una manera más constructiva de enfocar el mantener un peso saludable y la ingesta de alimentos? ¿Habría sido distinta la imagen que Lisa tenía de sí misma? Yo he visto pruebas de cómo funciona esto en nuestro matrimonio. Cuando me casé con Lisa, ella pesaba casi 116 libras, o sea, 53 kilos. Yo hice un objetivo de decirle constantemente que era hermosa y que su ropa le sentaba muy bien. No dejé de elogiar y afirmar a mi esposa después de nuestro primer año de matrimonio o cuando ella estaba embarazada o criando. Yo le seguía diciendo, estás estupenda, o si me hubieran dicho cuando tenía 20 años que mi esposa estaría tan bella después de tantos años de matrimonio, yo hubiera hecho una fiesta. O, vaya, te ves mejor ahora que el día en que nos casamos. Le decía todas esas palabras de verdad, porque es así como yo la veo. Creo que este es mi punto de ventaja, porque constantemente busco maneras de edificar a Lisa. Como esposo suyo, esta es una de las responsabilidades que Dios me ha dado. Pablo desarrolla esto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, 28 y 29. Observe la palabra sustentar. Significa dar lo que es necesario para el crecimiento. Yo constantemente busco maneras de sustentar a mi esposa con mis palabras. Esto es algo de lo que hablaré con más profundidad en el siguiente capítulo, porque es parte de la honra. Mientras yo sustentaba a mi esposa, Lisa seguía creyendo la sabiduría y las promesas que Dios le dio cuando la sanó. Dios seguiría perfeccionando las cosas que a ella le preocupaban. Al apoyarla, yo creé una atmósfera en la que mi esposa podía creer a Dios sin obstáculo alguno. Después de 25 años de matrimonio y 4 hijos, ella sigue pesando lo que pesaba cuando nos casamos. Ella no tiene el hábito de hacer ejercicio, así que algunos dirían que simplemente está genéticamente bendecida. Pero yo sé la verdad, porque recuerdo a la muchacha asustada e insegura que batallaba con su peso cuando tenía 20 y tantos años. Los hijos son recompensas. Los padres deshonran a sus hijos no solo con las palabras duras o negativas que pronuncian, sino también al no comunicarles elogios o aceptación en el momento adecuado. Los hijos requieren aliento, dirección y afirmación frecuentemente. Necesitan que les digan y también que les muestren que son queridos y valorados. Si no es así, es probable que busquen esas cosas en los lugares equivocados. Los hijos e hijas buscan aprobación, pero si los padres se enfocan en las características o rasgos inmaduros, enviarán el mensaje incorrecto y cosecharán lo contrario de lo que es necesario para que sus hijos crezcan y maduren. Puede resultar un gran daño cuando solamente unas palabras de afirmación podrían haber logrado el ajuste y la herida se habría evitado. La ironía de todo ello es que esos padres no ven el papel que ellos desempeñan en el resultado. Frustrados se quejan a sus amigos sobre lo difíciles que son sus hijos. Sin embargo, con frecuencia, los rasgos que precisamente ellos critican podrían haber sido fácilmente rectificados mediante la honra. Las palabras de un padre y una madre tienen un gran peso en la vida de un hijo o una hija. Cuando se habla de derrota, fracaso o debilidad, las consecuencias en la vida del hijo pueden variar desde un obstáculo hasta llegar a asuntos graves. Con frecuencia, los padres se desalientan cada vez más con la conducta de su hijo porque parece que se está deteriorando y comienza un círculo vicioso. Si no se tiene cuidado, este trato reactivo distanciará a los padres de la recompensa que Dios otorga mediante nuestros hijos. Leemos: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Vemos en este pasaje una referencia directa a la recompensa prometida mediante nuestros hijos.
¿Por qué no se gozan más padres en esta promesa de la relación padre e hijo? Más bien parece ser exactamente lo contrario. Con frecuencia oigo a padres quejarse de sus hijos adultos jóvenes. O, si pudiera encerrar a mi hijo adolescente hasta que cumpliera los 20 años. O, ¿por qué no podemos simplemente saltarnos los años de la adolescencia? Recuerdo oír tales frases cuando nuestros muchachos aún eran muy pequeños. Eso comenzó a preocuparme y pensaba, ¿se van a convertir en monstruos los muchachos cuando lleguen a la juventud? Sin embargo, obtuve alguna perspectiva que otros padres no experimentan con frecuencia. Así que permita que lo comparta para beneficio de usted. Yo servía como pastor de jóvenes cuando nuestros dos hijos mayores eran muy pequeños. En ese puesto se me abría la ventana para ver los hogares de numerosas familias, ya que yo participaba en la consejería pastoral y no pasó mucho tiempo antes de que detectara un patrón. Descubrí que los padres que centraban sus energías en criticar la conducta negativa de sus hijos solamente veían empeorar a sus hijos. Sin embargo, cuando los padres declaraban las promesas de Dios sobre sus hijos, esos muchachos finalmente se convertían en aquello que se había declarado. A la luz de la segunda carta de Pablo a los Corintios, esto tiene mucho sentido. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 4:18. Las promesas de Dios se encuentran en la esfera de las verdades que no se ven bosquejadas en su inmutable palabra, las cuales deberían ser nuestro enfoque. Lisa y yo regularmente declaramos las promesas de Dios sobre nuestros hijos. Antes de que ellos aprendieran a hablar, declarábamos: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Y que ellos eran nuestras flechas. Ver Salmo 127:4. Nacidos para señales y maravillas. Ver Isaías 8:18. Y otras maravillosas promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Escogimos con cuidados sus nombres al investigar primero los significados de ellos y luego oramos por la dirección de Dios. Queríamos declarar sobre ellos aquello en lo que se convertirían. El nombre de nuestro primer hijo, Addison Davy, conlleva el significado de el amado digno de confianza. El nombre de nuestro segundo hijo, Austin Michael, significa real, quien es como Dios. El del tercero, Joshua Alexander, conlleva el significado de Dios salva y defiende a la humanidad. Nuestro cuarto hijo se llama Arden Christopher, que significa ardiente y feroz, que es semejante a Cristo. Cada vez que decimos sus nombres, somos conscientes de lo que se está declarando sobre ellos. Como sus padres, tenemos el privilegio y la autoridad dados por Dios de liberar bendición en la vida de ellos. Cada hijo está llegando a desarrollar la característica de su nombre, no porque nosotros meramente lo confesemos, sino porque creemos lo que hemos declarado. Tuvimos oportunidades de creer que eran lo contrario a lo que nosotros declarábamos. Sería usted muy ingenuo si pensara que no. Hubo veces en que ellos actuaron de maneras completamente contrarias a sus nombres. Nosotros tuvimos que aplicar corrección y disciplina, pero tratamos con su conducta y protegimos lo que declaramos sobre su carácter. Como nota aparte, el conflicto piadoso es bueno, pero cuando atacamos el carácter, en lugar de tratar con la conducta, nuestros esfuerzos se vuelven dañinos. Una tragedia familiar. Observé otra lección de la vida cuando era pastor de jóvenes, la tragedia de no aplicar la disciplina necesaria. Antes de hablar de aquello de lo que yo fui testigo personal, permita que antes ponga un ejemplo de la Escritura. El rey David tuvo muchos hijos de diferentes esposas. Nos centraremos en dos, el mayor, Amnón, y el tercero, Absalón. Amnón le hizo algo muy malo a su media hermana, Tamar, que era hermana de Absalón de padre y madre. Él fingió estar enfermo y pidió a su padre que le enviara a Tamar para servirle comida. Cuando ella llegó, él despidió a los sirvientes y la violó. Luego no quería ni verla y la echó de su recámara. Él había deshonrado a una real princesa virgen
y destruyó su vida con vergüenza. Su hermano Absalón quedó ultrajado por la maldad de Amnón. Odiaba a su medio hermano por haber deshonrado a su hermana. Esperó en silencio. Seguramente el rey David ejecutaría disciplina y justicia sobre Amnón. Pasó el tiempo y el rey no hacía nada. Aunque no le agradó aquello, no emprendió acción alguna. Absalón quedó devastado. Llevó a su casa a su hermana Tamar y la sostuvo. Ella antes vestía los trajes reales reservados para las hijas vírgenes del rey. Ahora vestía un manto de vergüenza. Una hermosa muchacha antes muy estimada por su pueblo, vivía ahora una vida de aislamiento. ¿Quién querría casarse con ella cuando ya no era virgen? Era muy injusto. Su vida había terminado, mientras que el hombre que cometió aquella atrocidad seguía con su vida como si nada hubiera sucedido. Ella llevaba el peso de todo ello mientras vagaba por la vida arrastrando los pies. Día tras día, Absalón veía a su triste hermana. El sueño de una princesa era entonces una pesadilla. Absalón esperó un año y su padre seguía sin hacer nada. Junto con su odio por Amnón, también echó raíz un resentimiento hacia su padre en el corazón de Absalón. Pasaron 2 años y su odio por Amnón se convirtió en pensamiento de asesinato, mientras Absalón maquinaba con cuidado cómo vengaría a su hermana. ¿Por qué no hacerlo él, cuando quienes tenían la autoridad apropiada escogían no hacer nada? Absalón hizo un banquete para todos los hijos de David, y cuando Amnón menos lo esperaba, Absalón le mató y huyó a Jesús. Su venganza contra Amnón había sido satisfecha. Sin embargo, la oscura ofensa que albergaba hacia su padre por no haber emprendido acción alguna ardía con más fuerza mientras estaba en el exilio. Para añadir más leña al fuego, él seguía pensando en la pregunta: ¿por qué mi padre no ha enviado a buscarme? Esa ofensa finalmente se convirtió en odio. A medida que los pensamientos de Absalón se iban envenenando cada vez con más amargura, se convirtió en experto en las debilidades de David. Una capa de crítica rodeaba su vida. Sin embargo, seguía esperando que su padre lo mandase buscar. David no lo hizo. Aquello alimentó aún más su odio. Imagine sus pensamientos. Mi padre es muy aclamado por el pueblo, pero ellos están ciegos a su verdadera naturaleza. Él es un hombre egoísta que meramente utiliza a Dios como encubrimiento. Es peor que su predecesor Saúl. Él perdió su trono por negarse a matar al rey de los amalecitas y quedarse con algunas de las mejores ovejas y bueyes. Mi padre cometió adulterio con la esposa de uno de sus hombres más leales. Luego encubrió su pecado al matar al hombre que era leal a él. Él es un asesino, es un adúltero, y por eso no castigó a Amnón. Absalón pasó 3 años en Jesús. David se había recuperado de la muerte de su hijo Amnón, y Joab convenció al rey de que hiciera regresar a Absalón a Jerusalén. Pasó el tiempo. El odio de Absalón creció y comenzó a atraer a él a quienes también estaban descontentos con su padre, lo cual logró y se puso a disposición de todo Israel. Él escuchaba sus quejas y todo el tiempo se lamentaba del hecho de que si él fuera rey podría ayudarles, pero no lo era. Él juzgaba los casos para los que el rey no tenía tiempo. Quizá Absalón juzgaba esos casos porque no se había hecho justicia en su propia vida. La Biblia dice que Absalón robó el corazón de Israel a su padre David, pero ¿se interesaba verdaderamente por ellos o estaba buscando una manera de destronar a su padre, a quien ahora odiaba? Absalón atrajo a Israel hacia sí y se levantó contra su padre. El conflicto se hizo tan intenso que el rey David tuvo que huir para salvar su vida. Durante un tiempo parecía que Absalón se establecería a sí mismo como el nuevo rey, pero las cosas cambiaron cuando fue muerto mientras perseguía a David. Eso sucedió aunque David había ordenado que nadie tocara a su hijo. Absalón fue consumido por su propio odio y amargura. Él era quien tenía mucho potencial, un heredero al trono que murió en la flor de la vida. Podría haberse evitado si su padre hubiera aplicado corrección a Amnón. Es bastante posible. Y Tamar,
Lo más probable es que ella terminara amargada y sola. ¿Habría sido diferente su vida si su padre hubiera castigado a Agnón? Sin duda. Yo creo que esas tragedias podrían haberse evitado si David hubiera honrado a sus hijos al aplicar una disciplina piadosa. David deshonró a todos sus hijos al negarse a corregir a uno de ellos. Deshonra por no aplicar disciplina. Regresemos a lo que yo observé cuando era pastor de jóvenes. Muchos padres que se sentaban en mi oficina porque tenían problemas con sus hijos no creían en la disciplina. Como el rey David, ellos simplemente se negaban a castigar a sus hijos. Creían en cambiar con amor a sus hijos e hijas en su conducta desobediente, pero su enfoque no funcionaba. Sus hijos estaban en un estado terrible. Eran rebeldes e irrespetuosos, y su actitud se extendía a cualquier área que implicara figuras de autoridad: escuela, trabajo, grupos de jóvenes, entre otros. Curiosamente, la respuesta de aquellos jóvenes que eran amados, en lugar de ser disciplinados, era el desprecio hacia sus padres. Era tanto irónico como trágico. Irónico porque precisamente lo que los padres trataban de hacer, ganarse el amor de sus hijos, se perdía al producirse la respuesta contraria. Trágico porque esos hijos tomaban decisiones perjudiciales que demostrarían ser costosas para sus familias en el futuro. Recuerdo corregir duramente a una joven por su manera de hablarles a sus padres mientras estaban todos reunidos en mi oficina. Pensé, ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿Por qué no la corrigieron su madre o su padre? Ellos estaban comprometidos con su curso de acción de tratar de cambiar con amor a sus hijos para que no tuvieran una mala conducta, cuando la palabra de Dios dice que los padres que no disciplinan a sus hijos en realidad los odian. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Yo observaba a esos jóvenes crecer con su vida hecha un desastre. Se metían en muchos problemas y dificultades que podrían haberse evitado si hubieran recibido una formación adecuada anteriormente. ¿Por qué? Porque la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. ¿Por qué no escucharon aquellos padres el consejo de la palabra de Dios? Ellos creían que eran más sabios y en esencia deshonraron tanto a Dios como a sus hijos. El patrón era coherente. Cuando los padres no corregían a sus hijos terminaban despreciándolos. Por otro lado, cuando los padres eran demasiado duros y deshonraban a sus hijos tenían resentimiento contra sus padres. Con frecuencia estaban heridos en su alma, lo cual les causaba disfunciones de personalidad. Muchos batallaban con problemas de temor. Cuando nuestros hijos se portaban mal, nosotros descubrimos que la disciplina era más exitosa cuando se aplicaba con rapidez y precisión. Después se terminaba. No es sano guardar resentimiento. Poco tiempo después había risa y abrazos por todas partes. Cuando ellos son perdonados, es como si eso no hubiera sucedido. Cuando Dios nos perdona, Él nos recuerda más nuestros pecados. La disciplina es seguridad de que ellos aprenderán de sus errores. Sin embargo, no conlleva culpabilidad. Lisa particularmente honraba a nuestros hijos por el camino del sostén, el amor y el afecto. Yo era un defensor más fuerte de la disciplina piadosa regular. Aprendimos el uno del otro. Mediante el ejemplo de Lisa yo aprendí a ser más afectuoso verbal y físicamente, y mediante mi ejemplo, Lisa apreció el valor de la disciplina. Como resultado de unir las fortalezas que Dios nos dio a cada uno de nosotros, hemos visto su bendición rodear la vida de nuestros hijos. Una recompensa antes de lo esperado. Nuestro hijo mayor, Addison, se graduó con honores en la secundaria y fue aceptado en una de las 10 principales universidades de negocios del país. Tenía programado comenzar las clases en septiembre de 2005. Como empleo de verano, Addison había trabajado para nuestro ministerio en años anteriores y hacía lo mismo antes de comenzar la universidad. A principios del mes de julio recibí una llamada de él. Tenía la voz un poco nerviosa cuando preguntó:
Papá, ¿puedo hablarte de algo? De inmediato supe que era un asunto serio y me preparé. Respondí, claro, ¿de qué te gustaría hablar? Papá, dijo él, tengo que ir a la universidad este próximo septiembre. Quiero continuar trabajando en el ministerio a tiempo completo. Quiero ayudarlos a ti y a mamá a comunicar este mensaje. No me llevó mucho tiempo darle una respuesta. Yo sabía que su caminar con Dios era fuerte y que no me habría hablado de eso a menos que hubiera orado antes. En mi corazón parecía correcto y yo me sentí emocionado y honrado. Respondí, eso sería estupendo. Nos encantaría tenerte como miembro de nuestro personal a tiempo completo. Ahora, permita que le diga lo que sucedió el año y medio siguiente. Después de unos cuantos meses de que Addison trabajara para nosotros, nuestro director de personal se acercó a mí y recomendó a Addison para el puesto de supervisor de relaciones con las iglesias. Este departamento ha existido por varios años y trabaja con las iglesias y los pastores para proporcionarles el material en DVD y los manuales que acompañan a muchos de nuestros libros. En el momento de escribir este audiolibro, hay aproximadamente 1.400 iglesias en los Estados Unidos y más de 1.000 iglesias en Australia que los utilizan. La recomendación del ascenso no se produjo porque Addison sea nuestro hijo. Yo pedí concretamente que nuestros hijos no recibieran ningún trato especial. En realidad, creo que eso, con frecuencia, fue más difícil para ellos, porque tienen que navegar por las dinámicas de ser familia y también empleados. Mi supervisor de personal estuvo de acuerdo con la petición, así que supe que cuando él me solicitó eso, estaba basado únicamente en el rendimiento de mi hijo en el trabajo y en sus capacidades de liderazgo. Yo estuve de acuerdo con la recomendación y aún sigo sorprendido por los resultados. Al año siguiente, nuestro departamento de relaciones con las iglesias triplicó su crecimiento. Dondequiera que yo viajaba, era recibido con historias sobre cómo los pastores desarrollaron relaciones con el estupendo grupo de muchachos que trabajaban en el departamento de Addison. Addison tenía un don para motivar y su entusiasmo es contagioso. Por medio de su liderazgo se oraba por pastores, se respondían preguntas y se servían los pedidos a tiempo. Descubrí que al honrar a mi hijo, Dios me recompensó a mí, pero también a toda nuestra organización por medio de él. Jesús nos dijo que si honramos a uno de estos pequeños, de ninguna manera perderemos nuestra recompensa. Mi hijo mayor nos quitó un peso de encima y extendió nuestras relaciones de maneras que yo nunca pude haber imaginado. Él, en realidad, ha sido la fuente de algunas relaciones increíbles en el reino. ¿Quién habría pensado que un chico de 20 años tenía tanto en su interior? No solo eso, sino que muchas iglesias que yo puede que nunca visite han recibido la palabra de Dios mediante los recursos de los materiales. Esto finalmente significa que más vidas son impactadas para la eternidad. Yo estoy sorprendido de mis hijos. Por años he orado, Padre, estos muchachos no son mis muchachos, son tus muchachos. Yo solo soy un administrador de quienes te pertenecen a ti. Por eso, Señor, puedes hacer lo que desees con ellos. Si tú los quieres al otro lado del planeta, que se haga tu voluntad. Solo pido que ellos cumplan tu voluntad para su vida. Lo que he orado ha sido de veras. Sé que hay posibilidad de que la distancia pueda separarnos algún día. Sin embargo, hasta aquí Dios nos ha dado el privilegio de trabajar cerca de nuestro hijo. Ahora, nuestros otros hijos ya están hablando de subir a bordo pronto. En un sentido, yo ya he recibido un vislumbre de la recompensa de honrar a nuestros hijos. Aunque esto sucede en múltiples niveles y períodos, ya es evidente. Veo este mismo patrón con otros padres que honran a sus hijos e hijas. Si los hijos son valorados, prosperarán, y al prosperar, Dios tiene ciertas recompensas para darles a quienes los han honrado. Esas recompensas nos hacen más productivos a la hora de tocar vidas eternamente. Es su palabra, es su plan, es una ley espiritual declarada por los labios de Jesús mismo.
Cuando los padres disciplinan bien, aman bien y así honran a sus hijos bien en obediencia a Dios, se nos promete una recompensa piadosa. Habrá gozo en nuestros años posteriores en lugar de tristeza. Fortaleza y apoyo rodearán nuestros años dorados con promesa.